yo quisiera saludar la presencia del doctor Joaquín Sedano, gran amigo y distinguido docente de la Universidad de Morelos en México. Y bueno, agradecerle muchísimo haber aceptado compartir las nociones fundamentales de su libro, y consideramos esencial su presencia como un marco teórico, porque tanto se dice y se comenta del interés superior del niño, y por eso consideramos que este aporte que él ha hecho a la Academia Mundial, porque su libro está circulando, lo he visto en bibliotecas muy interesantes, muy importantes, también debe de servirnos una referencia, a partir de la cual vamos a poder desarrollar en las 2 mesas de trabajo, ¿no?, un poco este contenido de una noción tan importante, pero a la vez compleja en su aplicación en la realidad, aplicación y comprensión en la realidad, ¿no? Para desestimarla como el cajón desastre que pueden muchos utilizar para incluir su visión y justificar sus propias intenciones en lugar de visionar los intereses y derechos de la infancia. Entonces, nuevamente, doctor Joaquín Sedano, desde nuestra casa, la Facultad de Derecho PUC, esta vez nos toca darle la bienvenida y agradecerle que esté con nosotros, ¿no?, junto con el doctor Villagrasa, para escuchar los alcances de su aporte sobre este importante tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Un placer poderles saludar desde México. Desde luego, saludo especialmente a la doctora Rocío Villanueva, decana de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y desde luego también saludar a mis grandes amigos, queridos amigos, con quienes hemos estado trabajando ya desde hace algunos años en esta, pues, ¿cómo llamarla? Iniciativa que presenta nuestro amigo el doctor Carlos Villagrasa y que de alguna manera nos ha convertido en familia y que pues a través del mundo hemos podido ir logrando varios objetivos, no solamente de llevar precongresos en todo el mundo, sino de alguna manera llevar esa batuta que desde luego representa a nuestro amigo el doctor Carlos Villagrasa, de decir, aquí estamos unidos en todo el mundo precisamente para la defensa de nuestras niñas, niños y adolescentes. Saludo a mi querido amigo el doctor Carlos Villagrasa y desde luego a mi querida amiga la doctora Carmen Julia Cabello, sin los cuales, pues bueno, también esta iniciativa no hubiera sido posible. Esta ocasión nos toca de manera virtual. Hemos estado en Perú, en la Pontificia, desde luego de forma presencial ya en otras ocasiones, y ha sido un placer. Lamento no haber podido hacerlo en este momento, pero ya la cercanía con el Congreso Mundial también no lo permite. Desde luego, saludo también al magíster Fernando, con quien pues hemos estado en contacto estos últimos días, y desde luego reconocer esta iniciativa tan importante del análisis del derecho desde la perspectiva de la ética y la responsabilidad profesional. Fíjense que de hecho yo creo que esa parte se las voy a quedar a deber en esta obra, pero qué importante es la temática de la ética y la responsabilidad profesional, porque muchas de las veces pareciera que manejamos los temas por separado, y tratándose de derecho de familia y tratándose de derechos de infancia, yo creo que la ética y la responsabilidad profesional debe ir por delante precisamente para garantizar que principios como este del interés superior del niño permeen de forma adecuada en las sociedades del mundo. Quisiera pues entonces agradecer nuevamente a nuestros amigos que organizan desde la Pontificia Universidad Católica del Perú y desde luego también al foro académico que ha estado también muy puntual con nosotros apoyándonos en entrevistas y demás. Bien, sin mayor preámbulo, por supuesto, trataré de ser breve en la presentación de la obra. Es una obra que me gustaría iniciar por platicarles, que surge a partir del estudio del doctorado. Su servidor estudia el doctorado
en Derecho y Globalización en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, acá en México. Y como han de imaginar, la temática tenía que ser global. Y dije, bueno, no hay nada más global que el interés superior del niño. Y por supuesto, por ser un tema que me apasiona, el derecho de familia y particularmente los derechos de la infancia, pues iniciamos este trayecto en el estudio del interés superior. Debo confesar que esta obra estuvo muy bien respaldada porque precisamente en una estancia predoctoral que ya refería el doctor Carlos Villagrasa, su mano docta nos llevó desde luego hacia un fin, creo yo, más que adecuado, porque la obra es completa en el sentido del análisis del derecho comparado, pero ya ustedes lo irán viendo y analizando en su momento. Entonces, el apoyo del doctor Villagrasa fue fundamental también en la construcción de esta obra que finalmente ve materializada la publicación en 2020 con la Pontificia Universidad, la Politécnica Universidad de Valencia, y recientemente en México el Senado de la República me ha hecho el favor también de publicar esta obra que efectivamente se encuentra circulando en redes y que pueden descargar de forma gratuita en el repositorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La obra es una obra digerible en el sentido de que es entendible, trata de poner en claro de qué hablamos cuando hablamos del interés superior. Y es que a más de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, pareciera que seguimos teniendo dificultad en la concreción y aplicación de este principio que es fundamental. Por esta razón, la obra que presentamos esta tarde tiene un capítulo primero que trata de contextualizar los derechos de la infancia y del interés superior. En ese primer capítulo hacemos un recorrido hasta cierto punto histórico de cómo los derechos de los niños se empiezan a visualizar como tal a partir precisamente de la Declaración de Ginebra en 1924. Desde luego abordamos la parte que concierne a Englantinyev, a Janusz Korczak, que son sin duda referentes importantes en la construcción de este primer instrumento que, si bien no es vinculante, no podemos negar la importancia que tuvo en la construcción del sistema de protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. También hablamos un poco de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y, por supuesto, como era de esperarse, hablamos un poco también de la Convención sobre los Derechos del Niño y de cómo esta convención se rige básicamente por 4 principios, entre ellos el de la escucha del menor, desde luego también el de desarrollo del menor y por supuesto el de no discriminación, pero sobre todo para perfilarnos hacia el tema del interés superior. Aquí hay un análisis que considero que es vital, porque muchos han comentado que el problema del interés superior del niño radica en la traducción que se hizo de la lengua original en que se crea el instrumento internacional y que finalmente aparece como interés superior cuando en realidad es the best interest, ¿no? Entonces, pareciera pues que no hay coincidencia y por eso nos pusimos en aprietos, no solamente en México, sino en todas partes. De tal manera que hacemos ahí también el análisis de cómo desde la CEDAW se hablaba precisamente de paramount interest, que sin duda es diferente al de best interest del que habla la Convención de los Derechos del Niño, y que pues bueno, obviamente ha representado un obstáculo de entrada para tratar de entender qué significa esto del interés superior. Por supuesto, en esta parte no dejamos de comentar cuáles son los principales artículos que hacen referencia a este interés, particularmente el artículo 3º de la Convención, y desde luego hacemos referencia a los 3 protocolos con los que cuenta la Convención y que sin duda también están enfocados a ese interés superior del niño del que hablamos en esta obra. Tal vez valga la pena comentar también, ¿verdad?, que en esta parte, digamos, no solamente hacemos el análisis histórico de cómo se construye, sino que también llegamos a la observación general 14 del 2013, ¿verdad?, que juega un rol importante en la conceptualización del interés superior, pero fíjense nada más que
tras 23 años de convención, el Comité de los Derechos del Niño detecta que es necesario conceptualizar porque llevábamos 23 años los países aplicándolo a nuestro leal saber y entender, y esto obviamente estaba representando una conflictiva grande, porque mientras el interés superior significaba una cosa en un lado, en otro país significaba otra situación, ¿no? Esta peculiar situación de que no se logró homogeneizar el concepto, de alguna manera tiene una explicación. Si entendemos que el principio del interés es un concepto global, que finalmente baja a los contextos nacionales y se localiza. Es la fusión del término global con local, donde de alguna manera lo global es bombardeado por aspectos culturales, religiosos, políticos, económicos, y claro, el interés superior jamás será lo mismo en México que en Noruega, ¿no? O sea, no podría ser porque las condiciones son diferentes. Sin embargo, el comité hace su intento, lo hace muy bien, nos habla también, aquí lo explico en la obra, de cómo el interés superior es un derecho de tipo subjetivo, un principio, un derecho procedimental, en fin, varias cuestiones que creo yo nos ponen en contexto para resaltar o tratar de entender qué cosa es el interés superior. En un capítulo segundo, hablamos precisamente de ese derecho comparado. Ahí lo que podemos observar es que en realidad por lo menos hay 4 bloques de países que han recepcionado el interés superior de distintas maneras. Digamos que un primer bloque es precisamente aquel que recibe el interés superior en el texto constitucional. Y ustedes van a ver cómo en esta parte del derecho comparado recogemos prácticamente de los países representativos de este modelo de recepción del interés superior, cuáles son las leyes con las que cuentan secundarias, además de estar incorporadas en el texto constitucional. Es el caso de México, ¿no? Por supuesto, Ecuador, República Dominicana, por supuesto, Venezuela y Bolivia. Pero hay un segundo grupo que incorpora el interés superior a través de algo que llamamos bloque de constitucionalidad o remisión expresa. En ese caso, pues tenemos países como Guatemala, desde luego Colombia, ¿no? Y por supuesto podríamos comentar el caso de Argentina, que es donde tendremos el Congreso Mundial finalmente. Un tercer grupo, rangos supralegales, donde vemos países como Costa Rica, Panamá, El Salvador, y finalmente países que incorporan solamente a sus leyes internas este principio, como es el caso del Perú, Panamá, ¿no? Nicaragua y algún otro por ahí que se me va a escapar. Pero lo importante, digamos, de este capítulo es que vamos analizando cómo cada país va recepcionando este interés y desde luego las dificultades que va presentando. El libro, sin duda, tiene un análisis más profundo en 3 países que consideré importante, desde luego, en su momento. Uno de ellos, por lo paradigmático que puede ser, es el de Estados Unidos, porque es quien impulsa, digamos, la firma de la convención, pero que finalmente la firma y no la ratifica, y siendo el único que actualmente no lo ha hecho, ¿no? Y el resto de los países, pues claro que lo hemos hecho, pero hemos tenido dificultad en la implementación. En fin, analizamos el caso de España, analizamos el caso de Argentina también, que son casos interesantes desde mi perspectiva, sobre todo en el caso de Argentina por algo que es la desjudicialización de los procedimientos que tiene que ver donde hay conflicto con niñas, niños y adolescentes. Entonces, esa es una parte interesante que sin duda llamará su atención a la hora de la lectura. En fin, básicamente esos 2 capítulos, digamos, que construyen todo el marco conceptual, ¿no? de la obra, para finalmente empezar a construir una parte que hemos denominado el interés superior y la técnica legislativa, donde analizamos si es un problema de técnica legislativa la implementación de este interés superior o qué está pasando. Básicamente hacemos alusión a 2 aspectos o 2 técnicas en particular, la cláusula general y desde luego otra técnica que es la lista de comprobación, que normalmente esta segunda es aplicada por países sajones, no por sistemas del romano germánico, ¿no? Entonces, todo este análisis de técnica legislativa nos lleva a concluir, ¿verdad?,
que sí probablemente la recepción del interés como cláusula general o como principio es lo que está propiciando una discrecionalidad abusiva que por supuesto merma en la impartición de justicia y merma desde luego en que los niños potencialicen todos sus derechos que la Convención consagra y que las leyes de sus países también. Entonces, por supuesto, hay muchas cosas más que podríamos comentar en este sentido, pero yo creo que la más importante de este capítulo es donde analizamos lo relativo a la Children's Act que tiene precisamente Inglaterra y que data de 1989 también, al igual que la Convención, donde de alguna manera recoge la idea del interés superior, pero lo apuntala con dos principios que creo son fundamentales y que finalmente abonan a la propuesta final de esta obra. Uno es el principio de no order y el otro el principio de no delay, que de alguna manera influyen para apuntalar, insisto, el principio del interés superior. Es una propuesta interesante lo que hace la Children's Act, pero pues evidentemente habría que pensar si se puede acoplar a nuestros sistemas jurídicos. Sin embargo, creo que está pasando, al menos, por ejemplo, este del no order, que digamos es el principio de mínima intervención del Estado, lo vemos en los asuntos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, y el de no delay, que de alguna manera implica el no retardar, ¿verdad? Ningún procedimiento que tenga que ver con niños, donde todavía, por cierto, estamos muy lejos de alcanzar esa justicia pronta y expedita de la que tanto hablamos y poco realmente alcanzamos en América Latina. Por supuesto, hay un cuarto capítulo, el cual ya se perfila hacia las conclusiones, del cual no les voy a hablar mucho porque si no, no lo van a leer, no van a leer el libro y la idea es, desde luego, que tengan la oportunidad de leer y pues de hacer sus aportes y críticas a toda esta obra, desde luego. En este último capítulo, sin duda, el análisis más importante es en el sentido de que México vivió una reforma constitucional en el 2011, la reforma en materia de derechos humanos, que que presenta por dos vertientes. Por un lado, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de adultos, y la otra en materia de niños, cuando incorpora el interés superior de la niñez al artículo 4 constitucional. Podría decirse, de hecho, podría darles yo una alerta de spoiler para que sepan que en realidad en este último capítulo lo que vamos a plantear es que ese interés superior del niño no es otra cosa más que el principio pro persona aplicado a los adultos, pero desde luego con sus peculiaridades y sus limitantes, con la controvertida figura de la autonomía progresiva y de otras tantas más que pareciera se han convertido en el ancla que no permite que el barco de los derechos de niñas, niños y adolescentes zarpe en búsqueda de nuevos y mejores horizontes. Sin duda, la obra estoy seguro que les será de su agrado. Estoy seguro que les quedaría de ver porque siempre tenemos deuda en lo que construimos. De hecho, lo leemos después y decimos como que me faltó esto, pero estoy abierto a todas sus propuestas y aportes y desde luego encantado de haber estado esta tarde, noche con ustedes y pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias al doctor Joaquín Sedano Tapia por comentarnos sobre su libro con este tema tan interesante e importante como es el interés superior del niño. A continuación, darán ciertos comentarios de la presentación de este libro por parte del doctor Carlos Villagrasa, la doctora Carmen Julia Cabello y la magistrada Patricia Beltrán. Les cedo la palabra, doctor Carlos Villagrasa. Muchísimas gracias. Vuelvo a intervenir con el honor y la satisfacción de presentar la obra tan importante que nos ha sintetizado, que nos ha resumido su autor, el doctor Joaquín Sedano. Una obra que contribuye a avanzar contra la vulnerabilidad de la niñez, que no es más que la vulneración extrema de sus derechos.
porque no responde a condiciones propias de sus protagonistas, sino a restricciones, a límites que les vamos poniendo por quienes no respetamos, consciente y a veces inconscientemente, sus derechos. Un tema que hemos tratado con la doctora Carmen Julia Cabello en más de una ocasión, alrededor de las reglas de Brasilia, y que nos preocupa especialmente en este movimiento mundial. Si existe pacífica unanimidad en erigir el principio del interés superior del niño como una guía de la recta interpretación de la norma, de la normativa, del derecho, pero también de cualquier decisión que recaiga sobre la vida de un niño, niña o adolescente, es preciso que nos vayamos alejando de ese halo que hay de concepto jurídico indeterminado y lo traduzcamos también desde la ética profesional. Y esta obra contribuye desde la investigación profunda, a través de una metodología dogmática, a perfilar esquemas, a aportar soluciones, ya que revisa y reconstruye los efectos que tiene la recepción del derecho transnacional, del derecho internacional, en torno a la infancia y la adolescencia, con el interés superior en los contextos nacionales y regionales. Hay que destacar aquí siempre la observación general número 14 del año 2003 del Comité de los Derechos del Niño, que delimita el alcance para reconocer que se trata no solo de un principio, sino también de un derecho y de una norma de procedimiento. Son tres manifestaciones muy importantes del interés superior. La universalidad de los derechos de la infancia y la adolescencia, que siempre tenemos que tamizar con el principio del interés superior, se acuña en un contexto global en el que la Convención sabemos que es el punto de encuentro, de consenso, en la sensibilización y en la concienciación de las naciones, que apuesta por un mundo mejor para la niñez, un mundo mejor para todos, pero que queda a menudo cuestionado en la aplicación efectiva de las normas, en la práctica, entre los distintos ámbitos territoriales, regionales, estatales e incluso locales, en los que se dan resultados muy diversos, como se pone de manifiesto en la obra. Con un impacto indudable de factores de toda índole, entre los que destacan los culturales, los políticos, los económicos y también los éticos, provocándose lo que el doctor Sedano nos ha definido muy bien como la globalización, que significa la aplicación local de esos conceptos globales que son los derechos de la niñez. Por tanto, el autor nos ofrece una obra muy relevante como herramienta de construcción de los derechos de la niñez en un momento actual de desjudicialización, de intervención de las entidades públicas, de los servicios sociales, de reconsideración de los plazos. No pueden durar tanto los plazos judiciales, hay que ajustarlos, sobre todo a la edad de la niñez, que pasa muy rápido, y sobre todo comenzar a poner el acento en la prevención y en la multidisciplinariedad que tanto compartimos como idea la doctora Carmen Julia y yo. Es muy importante el derecho comparado y por eso en la obra también se hace referencia a varios países y el autor, el doctor Joaquín Sedano, da en la diana en cuanto a la hipótesis de partida, y es que en la mayoría de los casos la indeterminación de ese principio, unido a amplias facultades discrecionales que legalmente se les otorga a las autoridades, ya sean administrativas, judiciales, son las encargadas de tomar una decisión, y esa malentendida casuística a veces justifica, según el cristal con el que se mira, que ese pretendido interés superior de cada niño, niña, adolescente no sea respetado. Y no tenemos que huir de destacar el obstáculo que provoca sobre la certeza, sobre la seguridad jurídica de los derechos de la niñez y la adolescencia, y de ahí que se presenten diversas propuestas doctrinales y una obra que es muy propositiva. Es un libro abierto, yo diría, es un libro que nos permite avanzar y nos permite avanzar en este movimiento común que desde la Universidad de Barcelona, desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, ahora en Argentina y seguiremos avanzando en el mundo, pues nos une con un ánimo muy importante y es
conseguir la plena realización de los derechos de la niñez. Así que les animo a leer, a estudiar, a analizar este libro, esta obra, porque realmente merece la pena y es destacable. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, para nosotros es un gusto como profesoras de la especialidad de familia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica hacer algunos comentarios en relación a la obra que ustedes no han escuchado. Qué bueno de su propio autor. Yo creo que con la nobleza y esa humildad que han visto ustedes, intelectual que tiene el maestro Sedano, nos invita a participar de su obra. Yo diría, es una característica que plantea, es una obra en evolución. ¿Por qué? Porque él ha hecho este primer gran esfuerzo de sistematización sobre un tema difuso en un tratamiento global, en el cual de alguna manera todos, él ahora está hablando con, ¿no?, académicos y alumnos y la comunidad educativa, ¿no?, peruana, pero este mismo mensaje lo está trasladando a diferentes espacios. Y eso nos invita a participar con él en la reflexión y continuarla. Y ver ese escenario que ahora es normativo convencional, legislativo. Creo que también, bueno, es un poco nuestro corazoncito, porque también nosotros somos juezas, las dos, ¿no? Ver cómo este concepto ha ido cobrando vida con sus altibajos en el ejercicio de la judicatura. Entonces, yo pienso que la jurisprudencia también es una voz importante, ¿no?, que va a alimentar esta fuerte raíz que se ha sembrado en un libro, ¿no?, que nos trae la antología y nos trae el presente y también una proyección. Entonces yo creo que ese es un gran aporte de este libro y sobre todo de la actitud que tiene su autor, ¿no?, para que nosotros podamos ir construyendo con él la experiencia que cada país nos brinda al respecto. El doctor Villegas hacía referencia al trabajo que se viene desarrollando, ¿no?, aquí y en otros países, ¿no?, de Hispanoamérica sobre las 100 reglas de Brasilia. Estas 100 reglas de Brasilia han sido concertadas en el Grupo Iberoamericano de Poderes Judiciales, la Cumbre Iberoamericana. Entonces, estas 100 reglas son para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Como saben, uno de estos grupos son los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Tenemos las víctimas, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, en fin, ¿no?, todos los grupos que ya se deben atender. Y precisamente el tema del interés superior del niño es uno de los que yo también admiro mucho las reglas, porque son herramientas facilitadoras. Yo creo, no sé si lo comparten ustedes, que en estos 30 años hemos avanzado significativamente en la difusión de los derechos. Pero nosotras que vivimos en el campo, ¿no?, sentimos que el aterrizaje es el que se requiere, ¿no? ¿Cómo lo bajamos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos concreto? Y esa
parte de esas pautas están en esas 100 reglas, ¿no? Cuando le dice, oye, jueza, si tú quieres escuchar al niño, primero tienes que generar un diálogo horizontal. Olvídate de la toga, menos mal que nosotros no tenemos toga, tenemos cinta, pero dice, olvídate de la toga, así. Háblale en un lenguaje claro y sencillo. Sácalo de ese ambiente tan feo que son las sedes judiciales, ¿no? Genera un ambiente. Ah, y tu juez no seas tan autosuficiente. ¿Sabes qué? Tú necesitas el apoyo profesional, ¿no? Del psicólogo, del asistente social, del maestro, del médico, del que requiera tu caso concreto, ¿no? Aprende a recibir ayuda para que tu decisión sea la mejor. Y va contando la regla A, tal, 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 y por eso la numeras así, ¿no? Entonces, yo creo que estos esfuerzos nos identifican como el esfuerzo del profesor Sedano y sobre todo su invitación. Estaremos atentos, ¿no? a ver cómo continúa siempre esa actualización y que incorpore también, ¿no? La jurisprudencia. Porque es ilustrativa para afirmar, pero también es buena para negar, porque a partir de la crítica se construye. Y eso también, en el ámbito ético, se llama transparencia. Y posibilita el crecimiento en un tema tan importante. Gracias, doctor Sedano. Y bueno, la invitación es, ya pasaron 2 años, estaremos próximos a ver su segunda edición. Y ojalá, ¿no?, que podamos, de los diferentes lugares donde está compartiéndola, recibir, ¿no?, algún aporte, alguna inquietud. Nuevamente, gracias. A ti. Ahí está. Bueno, siempre con Carmen Julia somos tan amigas que amar es compartir. Así que siempre estamos al pendiente de esto. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por este congreso. El gran esfuerzo de mis amigos, que están aquí involucrados, y el punto de la ética es fundamental. Y eso nosotros lo vemos todos los días, no solamente en los juzgados, en la práctica diaria, pero sino tratamos de inculcar a los estudiantes, a los y las estudiantes de la facultad, porque es importante que profesionalmente ellos siempre inserten en su vida la ética y los valores. A mi querido amigo Joaquín Sedano, nos vemos hace algunos años, felicitarlo por la obra. Cuando me la hicieron llegar, la verdad es que me enamoré del libro y no pude dejar de leerlo. O sea, tengo que ser sincera que una vez que comencé a leerlo no pude liberarme de su lectura. Y disculpen que lo que está sonando es el celular. Acabo de recordar que no lo apagué. Muy bien. Bueno, realmente, Joaquín querido, sé que me estás escuchando, estoy muy al costado, quizás no nos podemos ver, pero agradecerte muchísimo porque tus aportes no solamente nos ayudan a nosotros, sino también van a ayudar a muchas personas vinculadas al campo, no solamente el derecho de familia, el derecho de la niñez, sino cualquier persona que es miembro de una familia. Y es un libro de tan fácil lectura que yo creo que cualquier profesional va a estar muy identificado con con la información que en este libro se brinda. Como dice Carmen Julia, nosotros en el quehacer diario estamos involucradas con este tema del interés superior del niño. Todos los días llegan a nuestros despachos procesos judiciales donde hay niños y niñas, los y las adolescentes involucrados en los diferentes procesos judiciales en que ellos lo quieran, porque generalmente quienes los involucran son sus padres, que se supone son las personas más responsables respecto a su crianza, pero son quienes los someten a procesos judiciales engorrosos, donde incluso ya hemos visto a través de la Defensoría de la Mujer los casos de acoso judicial.
En el libro de Joaquín ustedes van a encontrar una vasta información y qué rico es poder pues leer todos estos estudios comparativos que él ha hecho. Yo también creo que viene el segundo tomo. Muy bien, jurisprudencial, Joaquín cuenta con nosotros. Acá también nosotros podemos hacerte llegar mucha jurisprudencia al respecto. Y para nosotros realmente también, como bien dice Carmen Julia, ha sido un reto desde muchos años, no vamos a decir cuántos tenemos en la judicatura, nunca, entramos a los 15 por si acaso. Muy bien, pero durante muchos años, incluso cuando trabajábamos juntas, nosotros siempre decíamos hasta dónde es el límite del interés superior del niño, ¿no? Porque se utilizaba de una manera tan graciosa, todo lo que me convenía era el interés superior del niño y desde mi punto de vista, y en cambio desde el punto de vista del otro progenitor no, y nosotras teníamos que medir esos límites, ¿no? El día de hoy tenemos una ley, que es la 3466, que ya nos establece reglas generales, igual que su reglamento, pero todavía hay mucho por hacer, mucho por determinar. Y uno de los puntos que visibilizamos mejor ese interés superior y que nos pone una pauta es cuando los niños y niñas, los y las adolescentes son escuchados en el proceso judicial. Muy bien, ahí es donde ellos nos ponen la pauta principal de qué podemos nosotros considerar en su caso, porque hay casos donde el sujeto principal son ellos. Por ejemplo, en tenencia, en régimen de visitas, en todos los procesos vinculados a patria potestad. Y el libro de Joaquín pues nos está dando información que complementa este quehacer diario y también nos va a ayudar muchísimo. Joaquín, por favor, te voy a comenzar a citar en mis sentencias, muy bien, así que más famoso todavía. Y es importante que esta postura doctrinal sea visibilizada y sea multiplicada, porque ese es justo lo que nosotros buscamos, que el contenido de los libros nosotros seamos agentes multiplicadores de ello y logremos pues que las personas se vayan interesando, ¿no?, en los temas, ¿no? A Carmen Julia y a mí nos pasa algo extraordinario. Muchos de nuestros alumnos, después de pasar por nuestros cursos de familia, los toman a veces como algo que es un curso más, terminan queriendo especializarse en familia. Muy bien, y al final terminamos captando gente. Muy bien, lo que no pasa con ética, ¿no? Comenzamos a captar gente, a los jóvenes. Ese es el secreto del pregrado. Así es. ¿Ah? Por eso, ¿no? Me dicen, ¿y por qué no enseña maestría o doctorado? No tengo mucho tiempo y en poco tiempo hay que ir al pregrado. Esa es la razón, ¿no? Así es, ¿no? Y gracias también porque este ciclo hemos implementado, pues, este curso transversal con ética, y cada una de las instituciones familiares lo hemos trabajado desde la visión de la ética en este semestre, ¿no? Con varios ejemplos, incluso conversábamos la otra vez con Fernando y le decía, uy, si tú me dices que te dé ejemplos de ética, mira, nos quedamos un año conversando y no terminamos. ¿Cuándo? Porque una de las principales crisis que afecta al interés superior del niño, que tanto trata Joaquín, es justo la mala praxis profesional. Muy bien, en nuestro país, como en muchos países, la práctica del derecho, el ejercicio del derecho, no necesariamente sigue pautas éticas. Y es lo que tenemos que transmitirle a los y las estudiantes para que cuando ellos sean abogados, no realicen esas mismas prácticas. Porque ello vulnera, en los casos de los niños, niñas y adolescentes, el interés superior del niño que hoy nos convoca con el libro de nuestro gran amigo Joaquín. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras de la magistrada Patricia Beltrán y de la magistrada Carmen Cabello, así como del doctor Carlos Villagrasa. Y por último, doctor Joaquín Sedano, no sé si quisiera dar unas palabras finales acerca de su libro. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, desde luego me siento halagado
porque pues grandes amigos míos han hecho comentarios desde luego muy positivos a favor de esta obra, pero que sin duda mencioné hace un rato, muchos de ellos han tenido que ver en la construcción. Desde luego me ha faltado la cuestión de la jurisprudencia, pero debo anticipar que estoy a punto de concluir un estudio jurisprudencial precisamente en América Latina y por supuesto mis amigos de Perú estarán incluidos en esta obra. Agradezco de verdad los comentarios tan positivos, tan favorables y por supuesto esto me motiva para seguir trabajando. Al final de cuentas, desde nuestras distintas trincheras, los que estamos involucrados con el trabajo relativo al derecho, debemos o tenemos en común el compromiso de generar cada día mejores normas y desde luego en este contexto en el que estamos llevando a cabo el precongreso, cargarlas, ¿verdad?, de esa ética profesional que sin duda es indispensable para que el derecho de familia evolucione, mejore, sobre todo que nos hace mucha falta en América Latina. Las problemáticas son gravísimas. Estoy seguro que tanto en México como en Perú las problemáticas son por montones, realmente las que se presentan día a día en los juzgados, y eso nos habla de la imperiosa necesidad de transformar el derecho, de cargarlo precisamente con esas reflexiones éticas que tanta falta nos hacen y que sin duda pues es un compromiso compartido, no solamente de los que trabajamos desde el área del derecho, sino también en las distintas disciplinas. Ya lo comentaba la doctora Carmen Julia al principio de este evento, la interdisciplinariedad juega un papel fundamental en todo ello. Les dejo la obra a disposición, me hubiera encantado llevarles algunos ejemplares, prometo que lo haré tan pronto esté yo por Perú, que seguramente será a principios del próximo año, y desde luego dejarle a mis queridos amigos algunos ejemplares para que los distribuyan entre los alumnos. Muchísimas gracias nuevamente y excelente noche para todos.